Bienvenidos nuevamente a la Catequesis Niño Jesús de Praga, a sus clases de quinto año. Tenemos nuestras normas antes de iniciar. Apaga la televisión, ten tu lapicero, cuaderno y Biblia a la mano, ponte cómodo, guarda silencio y presta mucha atención. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, que investigas los corazones y conoces las conciencias de los hombres, dame la gracia de examinar sinceramente mis pecados y de comprender su malicia. Haz que los confiese bien y me enmiende de ellos, para que merezca tu perdón y tu gracia en esta vida, y después la gloria eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo».
Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y ha sido hallado. Muy bien, chicos, entonces hemos visto este video acerca de esta parábola que se titula El Hijo Pródigo. Ya en esta parábola podemos ver cómo es que el Padre siempre está atento a nuestra llegada, cómo es que le recibe con gran amor y en su infinita misericordia, Él ya nos está perdonando. Pero hay que apreciar sobre todo la actitud del Hijo, esa actitud de arrepentimiento, de haber hecho mal las cosas, ¿no? Y de acercarse con humildad. Vamos a conocer entonces nuestro tema del día de hoy. En el bautismo, Cristo nos da su propia vida y nos hace hijos de Dios. En la comunión, Cristo en persona viene a alimentar nuestra vida cristiana y con la confesión, Cristo nos devuelve la vida divina y borra nuestros pecados. Vamos a leer entonces estos siguientes pasajes bíblicos para poder entender y conocer un poquito más acerca de estos sacramentos que vamos a ver el día de hoy. En Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 14, encontramos: Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez y para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo.
es un muerto, y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a conocer los hechos o ideas principales del pasaje bíblico que acabamos de leer en Romanos. Que con el bautismo nacemos a la vida del Espíritu y morimos a la vida de la carne. Gracias a este bautismo, por la gracia de Cristo, vamos a resucitar a la gloria eterna. Y que gracias al bautismo podemos vencer al pecado y empezar a vivir en la gracia de Dios. Por eso es que nos hablaba, ¿no? De que hemos muerto con Cristo en la cruz, es decir, ha muerto el pecado. Y hemos resucitado junto con Él, es decir, resucitamos a esta nueva vida espiritual, llenos de gracia. Ahora leeremos este pasaje del libro de Juan, capítulo 6, versículos del 47 al 58. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así, quien me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a conocer los hechos o ideas principales de este pasaje bíblico. Cristo es el pan bajado del cielo para el que lo coma no muera. Es decir, Cristo es nuestro alimento del cielo para nuestra alma. El morir significa caer en pecado. Entonces, la comunión es para que el que comulga sea capaz de ir venciendo al pecado. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Significa que vamos a tener la vida de Cristo siempre en nosotros. Es decir, no vamos a estar en pecado. Y la comunión bien hecha nos va a hacer más fuertes. Entonces, cuando dejemos finalmente este mundo, vamos a ir al cielo, a la felicidad eterna de Cristo. El que no comulga no puede vivir. Es decir, que el que no comulga no va a ser capaz de mantener su alma viva, porque va a caer en pecado, ¿no? Por lo tanto, puede ya quedar muerto en el pecado. La comunión
hace que Cristo y nosotros vivamos juntos. Es decir, vamos a estar unidos a Él. Así nos dice como dos enamorados que siempre están juntos. Cristo y nosotros viviremos sin separarnos nunca. Por eso es que se llama comunión, la común unión, ¿no? De Cristo en nosotros. Ahora leeremos este pasaje bíblico del libro de Mateo. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 20. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora leeremos el libro de Juan. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vamos a ver nuestra catequesis sobre el mensaje. Nos habla de que debemos de luchar contra el pecado, aunque esto signifique renunciar a cosas muy importantes para nosotros, porque es mucho mejor perder todo antes que ir al infierno. Si no nos corregimos nuestros defectos y errores y no nos preocupamos por esforzarnos por ser buenos cristianos, al final vamos a ser castigados con la misma severidad que el peor de los pecadores. Esta parábola nos puede ayudar a entender el sacramento de la penitencia. Aquí se refiere a la parábola del hijo pródigo, que es el sacramento de la misericordia de Dios. Jesús ha fundado la iglesia para que por medio de los sacerdotes pueda perdonarnos, para que los sacerdotes puedan administrar los sacramentos. Como hemos visto, en el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. La comunión, la Santa Eucaristía nos sirve para alimentar nuestra alma, ¿no? Y la reconciliación o penitencia, ¿no? Es un sacramento de su misericordia. Nos da muchas armas para nosotros poder salir victoriosos en nuestra vida cristiana, ir venciendo cada vez más al pecado y ir en ese proceso de conversión para ir mejorando como buenos cristianos. Ahora vamos a conocer entonces acerca de estos sacramentos que vamos a hablar el día de hoy. Pues empezamos con el bautismo. Bautizar significa sumergir. En el bautismo, Cristo nos lava de todo pecado, nos purifica. Es la entrada de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos, pues el bautismo es el primer sacramento. Ahora conozcamos cuáles son sus efectos del bautismo.
Entonces comenzamos a ser hijos de Dios. Formamos ya parte de la iglesia. Configurados con Jesús, comenzamos a ser como Él. Nos purifica el pecado original. Esta herencia, ¿no?, que tenemos de nuestros primeros padres y todos los demás pecados personales que hayamos tenido. Recibimos entonces una nueva vida, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Volvemos a tener esa amistad con Dios. Al recibir el bautismo, recibimos también esta marca indeleble, este sello que no se va a borrar nunca, que nos hace que ya formamos parte de la iglesia, nos convertimos en hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Por el bautismo, todos los bautizados nos incorporamos e integramos a Cristo y participamos, por tanto, de su misión. Esta triple misión de ser reyes, profetas y sacerdotes. Reyes, porque vamos a estar al servicio de los demás, ¿no? Profetas, porque tenemos que seguir llevando la buena nueva, la palabra de Dios a todos nuestros hermanos. Y sacerdotes, porque nuestra vida misma va a ser una ofrenda a Dios. Ahora vamos a hablar de la Eucaristía, pues la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda nuestra vida cristiana. Es aquí donde Cristo mismo se ofrece nuevamente por nosotros y donde Él mismo se ofrece como alimento para nuestra alma. ¿Cuándo se instituyó este sacramento? Pues fue instituido en la celebración de la Última Cena, en la víspera de la Pasión del Señor. Fue allí donde Cristo mismo instituye este sacramento, ¿verdad? Y pide que hagan esto en memoria suya. Ahora conozcamos la transubstanciación. Ahora me dirán, ¿qué es eso? Bueno, pues en el corazón de la celebración de la Eucaristía, ¿no? Visto en la Santa Eucaristía cuando se celebra, encuentran el pan y el vino que por las palabras de Cristo y porque el sacerdote hace la invocación del Espíritu Santo, esto se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es fiel a la orden del Señor, porque la Iglesia tiene que continuar haciéndolo en memoria de Él, hasta su retorno glorioso. Lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, ¿no? Y dando gracias, lo pasó y lo dio a los discípulos diciendo, ¿no? Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Luego toma el cáliz lleno de vino, ¿no? Tomad y bebed todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Entonces, es aquí donde misteriosamente se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos son signos, el pan y el vino son signos que significan la bondad de la creación, la bondad de el trabajo del hombre, la bondad de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, como vemos en la imagen, queda muy claro que en el momento de la transubstanciación es cuando el sacerdote, ¿no?, repitiendo las mismas palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, es que se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ahora vamos a conocer el sacramento de la penitencia y de la reconciliación.
Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Es decir, quienes se acercan obtienen la misericordia de Dios. Como hemos visto antes en los pasajes bíblicos, esto nos habla de que Dios es muy misericordioso, pero para ello el ser humano, quien ha pecado, debe acercarse con humildad, con verdadero arrepentimiento para confesar sus pecados. La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesita de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Aquí nos habla de segunda conversión, puesto que ya hemos recibido el bautismo, ¿verdad? Y hemos sido liberados del pecado. Ha sido borrada toda mancha de pecado de la herencia, del pecado original de nuestros primeros padres. Entonces, ya esto se considera segunda conversión porque saben que el camino de la vida cristiana es un camino constante, ¿no? Debemos siempre, como nos dice la Iglesia, estar siempre haciendo ese trabajo ininterrumpido, ¿no? Busca ayudarnos, busca siempre ayudarnos en esta conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Entonces, este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, no es solo algo que vamos a lograr por nuestras propias fuerzas. Es el movimiento del corazón contrito, del corazón arrepentido, del corazón sufrido y doliente por haber pecado, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Ahora conozcamos entonces nuestros pasos para hacer una buena confesión. Primero, debemos hacer un buen examen de conciencia, tratar de recordar todo lo que hemos hecho. Dolor de los pecados. Luego de haber recordado el mal que hemos hecho, pues vamos a tener dolor por haber hecho ese daño. Propósito de enmienda. Viene ya ese compromiso de qué voy a hacer para reparar el daño que he cometido. Ese es mi propósito. ¿Qué voy a hacer? Luego viene ya confesar los pecados al sacerdote, para que luego el sacerdote, en representación de Cristo, nos dé la absolución. Pero ahí no queda todo. Tenemos que cumplir la penitencia, es decir, ya hacer efectivo cómo voy a reparar ese daño que he cometido. Y debo esforzarme por no volver a pecar más. Vamos a conocer las diversas formas de penitencia en nuestra vida cristiana. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas, pero las escrituras y los padres de la iglesia nos hablan sobre todo de tres formas: el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno expresa la conversión con relación a nosotros mismos, la oración con relación a Dios, la limosna con relación a los demás. Entonces, nuestra conversión se va realizando en nuestra vida cristiana, cotidiana, mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, a los más necesitados, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho. Es decir, tampoco debemos ponernos una venda y quedarnos sin hacer nada ante las injusticias. Por el reconocimiento de nuestras faltas entre los hermanos. Hay que ser capaces de reconocer nuestros errores. Hay que ser capaces de pedir perdón. La corrección fraterna. Ayudar a nuestros hermanos a corregirse, pero con amor.
no queriendo humillarlo, sino hacerlo para su bien y de una forma amorosa. La revisión de vida, que no es más que nuestro examen de conciencia, ¿no? Analizar nuestra vida, qué hemos hecho mal y en qué podemos mejorar. Para ello también necesitamos una dirección espiritual, ¿no? Quien nos va a ayudar a guiar en este camino. Debemos también aprender a aceptar los sufrimientos, las enfermedades, los dolores que podamos padecer. El padecer también una persecución a causa de la justicia. Entonces debemos de aprender nosotros a tomar esta cruz día a día, ¿no? Y este camino va a ser el más seguro de la penitencia. Este camino para poder seguir a Jesús. Ahora hablamos acerca de la Eucaristía y la penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía. La Eucaristía entonces es nuestro alimento, ya que en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven la vida de Cristo. Entonces, la penitencia viene a ser el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. Ahora conozcamos los efectos espirituales del sacramento de la penitencia. La reconciliación con Dios, ¿no? Por la que recuperamos nuevamente esa gracia. La reconciliación con la Iglesia. La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, ¿no? La remisión, o al menos en parte, de las penas temporales, consecuencias del pecado. La paz, serenidad de nuestra conciencia y el consuelo espiritual. El acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Es decir, vamos a tener esa fortaleza, ¿no? Para poder seguir luchando contra el pecado, porque no olvidemos que es una lucha constante. Siempre tenemos esa inclinación, pero cada vez vamos a ser más fuertes y vamos a ser capaces de luchar contra el pecado. Entonces, nuestra idea principal es que debemos cuidar y alimentar la vida que Cristo nos regala en el bautismo, uniéndonos a Él y a todos los miembros de la Santa Iglesia. También recibir con frecuencia y con amor la Eucaristía para fortalecer nuestra alma con la presencia real de Jesucristo. Y debemos rechazar siempre el pecado mortal, porque mata en nosotros la vida que Cristo nos ha dado. Debemos de frecuentar la confesión, donde Cristo nos devuelve la vida divina y borra nuestros pecados. Ejemplo práctico. El Papa Francisco invita a redescubrir la gracia del sacramento del bautismo. Entonces, esta fiesta del bautismo del Señor nos invita a redescubrir la gracia del sacramento de nuestro propio bautismo. Eso es lo que dijo el Papa, y aseguró que el bautismo nos ha hecho cristianos incorporándonos a Cristo y a su Iglesia. Por ello, el Papa nos anima a agradecer al Señor por el don de la fe y a pedir al Espíritu Santo la fuerza de ser valientes testigos de Jesús. Además, el Papa nos invita a recordar la fecha de nuestro bautismo y que debemos de festejar ese día. Todos nosotros sabemos y conocemos la fecha de nuestro nacimiento, pero no todos conocen o saben la fecha de su bautismo, que es el nacimiento de la vida de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo viene al corazón, viene a nuestras vidas. Por eso, yo les pido hoy, por ejemplo, para prepararnos a la fiesta del bautismo del Señor, preguntar, dice, a quienes no lo saben,
¿no? ¿Quiénes pueden saber pues la fecha de su bautismo? Los familiares, los padrinos o los padres o los abuelos, ¿no? Preguntarles cuándo nacía la vida de la fe, es decir, cuándo fui bautizado, y fijar siempre en nuestro corazón esta fecha de nuestro bautismo, porque es muy importante festejar la fecha en que hemos sido incorporados a la vida de Cristo. Entonces, esta es nuestra tarea de tratar de nosotros averiguar, si es que no lo sabemos, cuándo ha sido nuestra fecha de bautismo. Para esto, por ejemplo, tenemos también a un señor que vivía una vida alejada de Dios, ¿no? Que no creía. Y llega un momento de que él, estando un poco enfermo, ¿no? Y tanto escuchar las palabras de algunos pocos amigos que le hablaban de Dios, pues llega a sentir esa necesidad de querer convertirse, ¿no? Y se llega a bautizar, se bautiza, y a los 2 años de haberse bautizado, ¿no? De haberse convertido, él cae gravemente enfermo, ¿no? Y entonces, como ya estaba bautizado, convertido, le iban a dar los santos óleos. Y cuando el sacerdote se acerca ya a brindarle la unción de los enfermos, le pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu edad? Y él le dice, tengo 2 años de vida. Y todos se quedan bueno, las pocas personas que estaban en la habitación se quedan mirándose, ¿no? Y dicen, 2 años. Y él luego les explica, ¿no? Bueno, yo considero que solamente tengo 2 años de vida porque desde el momento que me bauticé es el momento que yo tengo esta vida real, esta vida de Cristo. Lo del tiempo atrás, lo que haya pasado, es como si no hubiera existido, porque realmente desde ese momento estoy viviendo totalmente esta vida cristiana. Entonces, en este ejemplo también nos damos cuenta de cuán importante y valioso es que tengamos siempre nosotros considerado como algo muy importante nuestra fecha del bautismo, que es la fecha en que nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo, nos hemos vuelto miembros de la iglesia, ¿no? Templos del Espíritu Santo, ¿no? Y lo más importante, nos convertimos en hijos de Dios. Es muy común que nos encontremos con pinturas que representan a San Antonio con un cáliz en la mano y una mula de rodillas a su lado. Estos símbolos hacen alusión a un milagro que el santo operó en homenaje a la Sagrada Eucaristía. Predicaba sobre la Eucaristía en Tolosa, al sur de Francia, en el año 1227, y un albigense, adepto a la herejía cátara, se levantó contra el dogma de la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino, diciendo: Usted puede raciocinar y dar argumento tras argumento, pero los hechos están de su contra. No hay presencia de Cristo en la hostia consagrada. Sin perder la calma, San Antonio le responde: ¿qué problema hay que el cuerpo del Salvador esté velado por las apariencias de pan y de vino? ¿No es suficiente saber por su palabra infalible que Él está escondido bajo estos velos? No, respondió el irreligioso. Si está Cristo, su presencia debe ser sentida por las criaturas. Coja una hostia consagrada y yo cogeré mi mula. Si el animal la respeta, creeré en el Maestro Supremo que está allí y creeré en su doctrina. Que sea realizada esa experiencia dentro de 3 días. ¿Acepta estas condiciones? El santo, después de haber consultado a Dios por medio de la oración, aceptó el desafío. Pasados 3 días, una multitud se reunió en la plaza. San Antonio celebró misa y después, avanzando con el Santísimo Sacramento en las manos,
Se colocó al lado de un pesebre, el cual había sido llenado con heno. Todos los católicos se postraron en adoración y rezaron a Dios. Llegó entonces el cátaro conduciendo su mula, la cual había sido privada de todo alimento hacía 3 días. El animal hambriento saltaba y daba coces. Por un momento todos pensaron que ni su dueño conseguiría contenerla próximo del pesebre. Efectivamente, la mula salió corriendo cuando se dio cuenta de la existencia del alimento, pero, bruscamente, se volvió en dirección al santo y dobló las patas, bajando la cabeza delante de la hostia santa que Fray Antonio sostenía en sus manos. En vista de tal milagro se escuchaban gritos de admiración que procedían de la multitud. Algunas almas más devotas comenzaron a entonar cánticos de alabanza al Dios de la Eucaristía, repetido por todos. Finalmente, el dueño de la mula reconoció la verdad enseñada por la Iglesia y se convirtió al catolicismo, juntamente con muchos otros seguidores de aquella herejía. Muy bien, entonces hemos visto este milagro, ¿no? Que se realizó, cómo esta mula identificó, ¿no? Pudo sentir la presencia de Cristo en la Eucaristía y hace esta reverencia, ¿no? Y a través de esto logran muchas personas herejes a convertirse al catolicismo, ¿no? Porque tal vez es difícil para nosotros comprender. Ya hemos visto entonces este día, hemos formado en nuestra mente, voluntad y corazón este gran deseo de que debemos de cuidar y alimentar nuestra vida que Cristo nos regala en el bautismo, uniéndonos a Él y a todos los miembros de la Santa Iglesia. También que debemos de recibir con frecuencia y amor la Eucaristía para fortalecer nuestra alma con la presencia real de Jesucristo. Y debemos de rechazar siempre el pecado mortal, porque es el que mata en nosotros la vida que Cristo nos ha dado. Debemos de frecuentar la confesión, donde Cristo nos devuelve la vida divina y borra nuestros pecados. Entonces vamos a tomar unos segundos para dar nuestra respuesta personal a Cristo, este compromiso que vamos a adquirir, ¿no? Respecto a estos sacramentos, ¿no? Del bautismo, la comunión y de la confesión. Entonces unos segundos para que ustedes y nosotros podamos dar nuestra respuesta personal a Dios. Muy bien, entonces, como ya hemos finalizado, vamos a hacer una oración. Sobre todo para este tiempo en donde nosotros tal vez no podemos recibirlo sacramentalmente, no podemos recibirlo personalmente aún. Entonces vamos a hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirlo sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a vos. No permitáis, Señor, que jamás me separe de vos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Entonces, chicos, hemos finalizado con el tema del día de hoy. Muy bien, entonces muy atentos. No se olviden a poner en práctica lo que hemos aprendido y responder sobre todo a nuestro compromiso que hemos adquirido con Dios. Nos vemos hasta el próximo tema.